¿Apoyas con la oración, por favor? Sí, sin problema, está muy bien. Ok. Padre bendito, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder escudriñar tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, porque en esta hora seas tú el que esté ministrando esta reunión, Señor, este servicio, a fin de que solamente se hable lo que tú quieres, Señor, mostrarnos, Padre. Que sea el Espíritu Santo, Señor, el que vaya por delante de nosotros, Señor, y ayuda a mi hermano, Señor, bendícelo con la palabra que le has dispuesto en su corazón para compartir para nosotros, Señor, y permítenos a nosotros el poderla recibir, Señor. Abre nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, Padre, nuestro corazón, para poder entender lo que tienes dispuesto para el día de hoy. Te damos muchas gracias, Señor, y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les voy a compartir pantalla y mientras vamos buscando Mateo 15, del 21 al 28, por favor. Lleva como subtítulo La fe de la mujer cananea. ¿Vale? Gerardo, ¿me apoyas leyendo, por favor? Amén. Dice, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué les llama aquí la atención, hermanos? ¿Qué les suena? De hecho, tenemos otro caso de otra mujer que también no era israelita como tal. Y también bueno, si quieren, vamos a adelantarnos a ese capítulo. Acompáñenme. A ver, hermana Fanny, Gracias, buenas noches. buenas noches. A mí la parte que me llama la atención es donde dice que Jesús responde, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En varios versículos de la Biblia menciona cómo Jesús le habla al Padre y hace mención de que las cosas las dice no porque él dude de que Dios sepa qué es lo que él quiere, sino más bien lo dice para que quede como más clara la situación a los que están a su alrededor, para que entiendan que lo que se pide será hecho porque se lo está pidiendo al Padre. Correcto. Es correcto. De hecho, vamos a ver el otro caso. Es igual una mujer. Acompáñenme, vamos a leerlo de una vez. En Juan 4. Y es de la mujer samaritana. Ya lo hemos leído en varias ocasiones, pero ahorita recuerden que conforme hay veces que aunque ya hayamos leído el mismo tema, pues a veces el Señor nos habla de distinta forma. Y aquí el Señor me hacía reflexionar sobre estas dos mujeres, porque hay gran diferencia en cómo, en las situaciones o cómo aconteció ese acercamiento con el Señor, ¿vale? Acompáñenme, no lo vamos a leer completo, nada más vamos a leer dos pedazos, que es Juan 4, del 4 al 14,
y después nos vamos a saltar del 22 al 30. Quise resaltar estos dos tramos de escritura porque para ver esas diferencias que hay entre la mujer samaritana y la mujer cananea, ¿vale? Vamos a leerlo y dice así, Juan 4, esta hermana Fanny me apoya en Juan 4, del 4 al 14. Amén. Y Amén. tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Ok. Gerardo, ¿me apoyas? Con Del 22 al 30. amén. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y hay dos tratos muy diferentes, hermanos, perdón, bueno, hermanas y hermanos. Eh, Hay dos tratos muy diferentes. Y la hermana Fanny comentó algo que es muy cierto. En uno Jesús habla conforme para que los que están alrededor escuchen, pero en este caso lo podemos ver en el 8. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida, perdón. ¿Qué quiere decir? Que no estaba con ellos. Y esos son diferencias. De hecho, yo las pude separar para que vean las diferencias entre ambas mujeres, ¿vale? Y por ejemplo, lo que podemos ver en con la mujer samaritana fue eso. Los apóstoles estaban ausentes, hermanos. Los apóstoles habían ido a buscar, este alimento. Y Jesús, a pesar de que la mujer tenía ese rechazo, esas evasivas de que porque él era judío y ella era samaritana, sin embargo, Jesús seguía hasta cierto punto como insistiendo de que le diera de beber. Otra cosa interesante también es que, y este es un punto muy importante también, hermanos, porque a la mujer samaritana, perdón, le reveló quién era. Y lo podemos leer nuevamente en el 26. Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Le reveló quién era, hermanos.
Entonces aquí también es algo interesante, a diferencia de la mujer cananea. ¿Por qué? Porque la mujer cananea tuvo un trato muy diferente. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver esa característica también. Los apóstoles lo acompañaban. Y otra cosa interesante es que los apóstoles insistían a Jesús para que la despachara. Y otra cosa es que aquí se revierten los papeles. Ahora la mujer es la que insistía al Señor que la ayudara. Y sin embargo, aquí hay otra cosa interesante. Jesús no le reveló a la mujer cananea quién era. ¿Por qué? Porque ella ya sabía quién era el Señor. De hecho, la samaritana también sabía que iba a venir un Mesías. Sin embargo, no sabía que era él. Y la mujer cananea sabía que él era el Mesías. Y aparte de que sabía que él era el Mesías, por eso era tanta la insistencia de ella. Y es interesante, ¿por qué? Porque podemos ver la enseñanza, si ustedes se ponen a analizar bien la escritura, el Señor, la forma en cómo le habla, perdón, el Señor, la forma en cómo le habla a esta mujer, de hecho le dice, permítanme, en el 24, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel, de la casa de Israel. Y aún así ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. ¿Por qué? Porque ella sabía quién era él. Y aparte de eso, les estaba dando una enseñanza a sus discípulos, hermanos. Les estaba dando una enseñanza a sus discípulos porque la mujer cananea sabía quién era él y sus apóstoles también. Sin embargo, yo me percaté de esa situación, como el Señor, en base a las personas que lo rodeaban, porque, por ejemplo, yo este tema, cuando lo leí, de hecho, muchas veces lo leo la palabra y está cerca con mi mamá, no es conversa, pero sin embargo le pido opinión. Y es una forma en cómo yo a ella, poco a poco ir evangelizando, ¿no? Y me llamaba la atención porque mi mamá me decía, es que se me hace como una majadería que le digan perrillos, ¿no? Que le diga perrillos a las otras personas. Pero no era tanto ¿por qué perrillos? Porque si leemos Apocalipsis y leemos que los perros no formarán parte de- no entrarán al reino de Dios. Y es algo interesante porque la, la ofensa más grande que un judío puede hacer a otra persona es eso. Sin embargo, aquí se ve cómo hasta cierto punto la mujer cananea está siendo probada su fe. ¿Por qué? Pero aún ella sabiendo quién era Jesucristo, pues al final Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y esa insistencia y esa fe estaba siendo probada, porque es algo importante. Sabemos quién es Jesucristo, algunos deberíamos de ya conocerlo y sin embargo nuestra fe debe de estar siendo probada. ¿Por qué? Porque es importante. Hay otro punto importante en antes de cambiar, es en el 24. ¿Por qué hablas a las ovejas perdidas de Israel? Y es algo muy, que a mí me llamó mucho la atención, hermanos, porque, porque la promesa que no es tanto que Dios haya elegido al pueblo de Israel como tal, sino la promesa que se dio fue desde un principio al padre Abraham. Y al padre Abraham como todo, como esa promesa de que
la palabra iba a salir del pueblo judío, o que iba a ser luz para el mundo, y de hecho lo podemos leer. Acompáñenme a Génesis 22, 18 y 19. Y aquí vienen las promesas que el Señor le hizo pues a nuestro padre Abraham. Y ese seguimiento que le fue dando el Señor al padre Abraham en base a su descendencia, para de la promesa que Dios le hizo al Señor, pues no se apartara de él, o sea, de la simiente de Abraham. Y dice, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque le fue obediente al Señor. Ahora acompáñenme a Génesis 12, 2 y 3. Amén. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por eso es que el Señor se refería así a la mujer cananea. ¿Por qué? Porque la promesa que ya había hecho desde un principio era que de la simiente de Abraham o de la descendencia de Abraham iban a ser benditas todas las familias. Y de hecho lo podemos ver, todos los apóstoles eran judíos, y de su pueblo fueron benditas todas las naciones. ¿Por qué? Porque de ahí se esparció la palabra. Ya después oímos hablar de Apolos, que era griego, y un ejemplo muy claro de esto es Pablo. Su madre era judía, sin embargo era ciudadano romano por, por parte de su padre, y aún así fue el que llevó más el mensaje a todas las naciones, pero sigue siendo judío. Y aún así, él mismo lo dice, él es judío de cepa, ¿cómo se llama? Magaladiel. Ay, no recuerdo el nombre de su maestro. Gamaliel. 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 Gracias, Isra. Entonces ahí te das cuenta de esa promesa que Dios ya le había hecho a Abraham, y que de ahí va a salir las naciones. Entonces, por eso el Señor lo dice muy claro, ¿no? Porque primero he venido a las ovejas descarriadas de Israel, y después de ahí a todas, pero sin embargo, tanto la mujer cananea como la samaritana podemos ver que tenían conocimiento de él. Pero hay otro dato interesante, hermanos. ¿Por qué nunca les reveló porque si pueden leer todo el evangelio, se pueden dar cuenta que en ningún momento el Señor, estando con sus apóstoles o con algún judío, él revelaba quién era? ¿Por qué? Porque lo tenían que buscar de corazón, hermano. Porque ellos ya habían tenido toda la escritura. De hecho, Moisés es el que escribió el Pentateuco, que son los 5 libros, que es los primeros 5 libros, que se puede decir que es la ley, que es Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Entonces, por eso o yo creo que por eso no se refería a ellos. ¿Por qué? Porque hay que buscarlo de todo corazón. De hecho, cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, y le dice, tú lo has dicho. Y siempre enfrente de un judío nunca reveló, y aquí vemos esa parte que a mí se me hizo muy interesante con la mujer samaritana, que se le reveló y le dijo quién era.
Y de hecho podemos ver que eso es algo que busca el Señor en nosotros. Aunque no somos judíos, pero como cristianos también debemos de buscar al Señor de corazón, porque no nos sirve de nada conocer las escrituras si no lo buscamos con un verdadero corazón, ¿vale? Acompáñenme a Deuteronomio 4:29. Deuteronomio 4:29. Amén. Dice, mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Y ahora vámonos a Jeremías 29, 13 y 14. Gerardo, ¿me apoyas? Pero leyéndolo de tu, es que aquí tengo otra versión. ¿Jeremías qué? Ajá. 29, 13 y 14. 29, 13 y 14. Amén. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Fíjense, yo encontré esta traducción, o me gustó más que nada esta traducción, que es la nueva versión internacional, por este detalle. Dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y en el 14 dice, y me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Pero esa parte que dice, me buscarán y encontrarán cuando me busquen de todo corazón, y el Señor dice, me dejaré encontrar. Vale, hermanos, por eso es algo que a mí me llamaba la atención, porque con la samaritana lo hizo y sin embargo con la cananea no, pero porque la cananea ya sabía y es algo que estaba esperando de todo el pueblo de Israel. ¿Por qué lo esperaba? Porque siendo Abraham el padre de la fe, estaba buscando eso, que creyeran o que buscaran con la fe de su corazón. ¿Para qué? Para que el Señor hasta cierto punto el Señor se dejara encontrar. ¿Vale, hermanos? Vamos a... Y otra cosa es importante porque también otra cosa que vimos aquí con la mujer cananea es que su fe estaba siendo probada. Y a pesar de que el Señor hasta cierto punto entenderíamos o creeríamos que le estaba dando negativas, sin embargo nos damos cuenta que era para que la mujer buscara, insistiera, porque así debe de ser, hermanos. Cuando nosotros conocemos al Señor, debemos de agarrarnos de él y aunque sentamos que desfallezcamos, seguir y seguir. Una vez el hermano Gerardo me hizo un comentario y es muy cierto que dice, tú estando con el Señor, ya no te puedes apartar, porque encontrando la verdad, pues ya no, o sea, ya no puedes hacer más. Aunque te vayas, a donde te vayas, el Señor te va a encontrar. Y es importante porque que te sujetes a eso, hermano. Que tu fe, cuando sea puesta a prueba, pues que esa fe sea, que tengas ese escudo con el cual protegerte. Porque si lo vemos bien en los frutos del Espíritu, perdón, en la armadura de Dios, en las escrituras de la armadura de Dios, vemos que la fe es eso, es ese escudo. Que aparte de que se utiliza para proteger, se utiliza para defenderse. Es un arma con doble propósito. Y vamos, acompáñenme a Romanos. Perdón que vaya tan rápido, hermanos, pero tengo bastantes escrituras y quisiera tocarlas todas para que no quede
no dejar, no dejar algunas pendientes, ¿vale? Entonces, acompáñenme a Romanos 4, 11 y 12. Gerardo, ¿me apoyas? Sí. Amén. Y veo la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Esto es de lo que les hablo, hermanos. Porque tanto uno como el otro debemos de cumplir con la palabra del Señor. Y acompáñenme a Primera de Pedro 1 al 7. Aquí tengo otra versión, les voy a leer lo que dice perdón, Primera de Pedro 1:7, ¿eh? Amén. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque percedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y les voy a leer esta versión, la versión es Dios habla hoy, por si la quieren verificar. Dice, porque la fe de ustedes es como el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir, de manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Entonces así debe de ser nuestra fe, como la de esa mujer cananea, esa mujer que a pesar de la palabra de nuestro Señor Jesucristo o de que los apóstoles ya estaban como de Señor, ya despáchala porque ya nos está hartando casi casi. Sin embargo, ella siguió insistiendo hasta ser merecedora de, de la salvación, de ese milagro de Jesucristo. Entonces, así nosotros debemos de sujetarnos, hermanos. De hecho, a mí hay una frase que me gusta mucho, o es una frase que dice que es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. Esto se lo comentaba no sé si fue este domingo, o este domingo doy en 8, se lo comentaba Gerardo, hermanos, porque es lo que pasaba con los apóstoles. ¿Qué es lo que pasaba con los apóstoles o incluso con Pablo? Lo podemos ver. Pablo conocía lo que conocemos como el Tanaj o el Antiguo Testamento, lo conocía de principio a fin. Conocía a todos hermanos, todo hermano, sin embargo, él seguía persiguiendo a los cristianos así que no sé si aquí bajen el video en YouTube, los desvivía, por no decir otra palabra. Él siendo conocedor y celoso de la palabra de Dios, creía que estaba haciendo un bien, pero sin embargo, cuando es derrumbado de su caballo, pues él se da cuenta de que Jesucristo es Dios, ¿no? Y esto me llama mucho la atención porque muchas veces podemos conocer mucho, pero sin embargo no estamos preparados para la batalla, hermanos. Podemos decir, yo me congrego los sábados, los domingos, perdón, yo me congrego los domingos, pero te olvidas de la enseñanza que se te dio el domingo. O no estás preparado, por ejemplo, cuando vaya a regresar nuestro Señor. Por ejemplo,
veamos el caso de estas dos mujeres que les hablaba, la cananea y la samaritana. La cananea sabía quién era Dios, sabía quién era Jesús, perdón. Ella sabía porque porque aparte de que me imagino que ha de haber sido instruida, al igual que la samaritana, porque la samaritana también sabía. Sin embargo, a la cananea, pues la cananea insistió para tener esa aprobación del Señor. Estaba preparada y cuando llegó el Señor, pues supo a quién buscar. La mujer samaritana sabía quién era, pero no creía que la persona que le estaba hablando, este, pues era el Mesías. De hecho, déjenme regreso para tener ese punto, porque, por ejemplo, en Juan 4, en Juan 4, en el 28 dice, entonces la mujer dejó el cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho cuanto he dicho. Y los hombres, porque la pregunta dice, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Fíjense, los samaritanos también conocían de las escrituras, también leían de las palabras. Y sin embargo, ¿quiénes fueron a buscar a Jesucristo? Los samaritanos, creyendo, teniendo esa fe de que Él era el Cristo. Y es algo muy diferente a lo que pasaba con muchos judíos, y de hecho lo podemos ver con los doctores de la ley, ¿no? Lo que son los fariseos. Los fariseos, conociendo toda la ley, desechaban a Jesucristo. Y lo leímos el jueves de la semana pasada, que la piedra que ellos desecharon hoy era la piedra angular, que es la piedra en arquitectura, la piedra angular es la piedra que sostiene todo el edificio o gran parte del edificio. De hecho, si ustedes ven un arco y tiene los contrafuertes, ese trabajan a presión. Si tú quitas esa sola piedra, inmediatamente perdón, me distraje un poco, hermanos, inmediatamente se cae el edificio. Y eso es muy importante de visualizar por esa situación en la cual nos podemos percatar de eso, nos podemos percatar que debemos de estar preparados, hermanos. Y de hecho, vamos a leerlo, acompáñenme a Proverbios 21:5. Gerardo, apóyame con la lectura, por favor. Amén. Los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Lo voy a leer en la versión de la Reina Valera. Dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. De hecho, a mí me gustó, esta versión es la castellana, por el contenido que tiene, hermanos, porque dice los planes bien pensados, pura ganancia, los planes apresurados, puro fracaso. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces nosotros tomamos decisiones sin estar preparados para ello. O a veces hay una escena, abro paréntesis, ahorita continúo, pero es para construir o para asentar bien lo que les estoy diciendo. Hay una escena que a mí me llamó mucho la atención en su tiempo, en una escena de Batman, me parece. Está peleando con Bane. Y cuando está peleando con Bane, le dijo Bane a Batman, le dice, te has debilitado en tu comodidad. Y pues obviamente Bane en esa batalla ganó. Y eso pasa, hermano, que nosotros estamos tranquilos, cuando no tenemos los planes bien pensados o cuando estamos en esos momentos de paz,
en lugar de estar preparándonos para los momentos de angustia, estamos centrados en otras situaciones. Por eso les decía que a mí me gusta mucho esta frase. Es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. Yo sé que es una frase, es japonesa, es un dicho japonés, pero me gusta mucho. ¿Por qué? Porque ustedes como guerreros, es preferible que en esos momentos de paz sigan entrenándose, sigan leyendo, sigan orando, sigan ayunando, sigan meditando. Porque en el momento que venga la prueba, no el momento que venga a que su fe sea probada, pues ustedes estén preparados. Porque muchas veces pasa todo lo contrario. No estamos preparados, no estamos orando, no estamos meditando en la palabra, no estamos ayunando. Y cuando hay tribulaciones, a nosotros nos agarran en nuestros 5 minutos. Es como, por ejemplo, algo que escuché que dice Irra, bueno, que le decía el pastor Gustavo, hay que estar preparados. Cuando pase el tren, a lo mejor es la única vez que va a pasar ese tren. Y si no lo toman, pues puede que se queden sin tomar ese tren. Y es lo mismo con la palabra del Señor. Porque, por ejemplo, hay muchos los militares, los marines de Estados Unidos dicen, todos quieren conocer el cielo, pero nadie quiere morir. O sea, todos quieren conocer o ver el rostro de Dios, pero le tienen miedo a morir, por decir así. Y es algo, hermanos, que para el cristiano la muerte es ganancia, la muerte es una victoria. Y aquí lo vemos en estos dos casos. A estas mujeres se les presentó tanto a la cananea como a la samaritana. ¿Por qué estoy tomando en referencia a estas dos mujeres? Porque son dos mujeres extranjeras. A cada una fue de diferente forma. Sin embargo, el Señor pasó por ahí. Y si estas mujeres no hubieran estado preparadas para saber quién era el Mesías y lo milagroso que puede ser para sus vidas, lo hubieran desechado. Es algo que hicieron los fariseos. Sin embargo, estas mujeres, sin ser judías, aprovecharon esa oportunidad. Entonces, hermanos, por eso se les hace esa invitación. Y eso es a lo que me llevaba este tema, a que estemos, o como lo dice aquí en Proverbios 21:5, dice, los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Entonces, hermanos, prepárense para los momentos en cuanto el Señor vaya a atravesar o vaya a pasar en nuestras vidas. Imagínense haciendo un poco de una metáfora con lo que escuché que decía Israel y el pastor. Imagínense que Jesucristo es el chofer de ese tren. ¿Tomarían el tren? ¿Estarían preparados para reconocer al que lleva ese tren? Entonces es muy importante eso, hermanos, que tengamos esa convicción de seguir al Señor, de estar preparados en esos momentos de paz. Y que a pesar de que a unos el Señor en todas en, en todos lados puede llamar a uno conforme a su voluntad. Y no solo eso, sino, por ejemplo, yo fui llamado de un modo, Gerardo fue llamado de otro modo, Reina fue llamada de otro modo, la hermana Fanny fue llamada de otro modo. Yo conocí al Señor en un libro de psicología. Es raro porque los libros de psicología nunca te hablan de Dios y no sé por qué ese libro hablaba de Dios, pero el chiste es que lo hizo y desde ahí yo tuve esa sed. Hay gente que la invitan a la iglesia, hay gente que le predican en la calle, hay gente que recibiendo un folleto, está el caso de Isra, ¿no? Que vio un anuncio en el periódico y creo llegó a la iglesia del parque. Entonces, hermanos, hay que estar preparados porque así como a estas dos mujeres pasó enfrente de ellos, también tener la convicción
de sujetarse del Señor. ¿Vale? Entonces, hasta aquí, hermanos, voy a dejar ¿para qué? Para ver participaciones. Yo sé que es un tema muy rico y que a muchos les genera muchas ideas, y de hecho eso es a lo que nos invita el Señor, a que reflexionemos sobre la palabra, y esa enseñanza lo polemos a nuestra vida, lo traspolemos a nuestra vida para que lo llevemos no solo de escucharlo hoy, sino el día de mañana, saber que hay que estar preparados para el día que nos encuentre el Señor, ¿vale? Gerardo. Buenas, hermanos. El título lo dice, ¿no? Ya lo explicó todo Vicente. El título es claro, habla de la fe. Y así como decía Vicente, con la cananea ella tenía esa sed, ya había escuchado del Señor y fue a buscarlo. Pero siendo cananea, el Señor la probó y hay un detalle que los discípulos la querían despedir, decían que ya la despidiera, pero los discípulos todavía no alcanzaban a comprender lo que, lo que Jesús hacía. Jesús lo único que hizo fue probarla al decirle esa frase, que cómo le iba a dar el alimento de los hijos a los perrillos. Y la mujer le contestó sabiamente porque su sed era insistente y ella estaba convencida que el Señor le iba a hacer el milagro. ¿Por qué? Porque ya me imagino que de lo que hemos leído había escuchado de que Jesús había pasado ya por diferentes ciudades y había hecho bastantes milagros y ya se había extendido eh, todo todo el rumor, ¿no? De que Jesús estaba sanando, que había un hombre que pasaba y sanaba, que hacía que los ciegos vieran, que los cojos caminaran, y ella llegó convencida. En otros casos, si se dan cuenta, luego somos, si a nosotros vamos y pedimos algo, dice, voy a dar el alimento de mis hijos a los perrillos, igual nos hubiéramos ofendido y nos vamos, así gente se ofende y se va, pero no se. ¿Por qué? Porque no tenían su fe bien cimentada. Esta mujer sí sabía lo que quería. Y cuando Jesús le dice eso, que primero como que la rechaza, ella le dice, pero también los perrillos son dignos de comer del alimento que cae de la mesa. Porque dice la mujer y dice, ve, y le dice algo bien importante. Ve y se hace entonces en el 15:28 dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Esta otra respuesta de la fe. La fe es la que hace que el milagro suceda. Tu fe con el poder de Dios se hace que el milagro suceda. Pero mucha gente piensa que es bien sencillo, que nada más le pides a Dios y ya te va a mandar todo, y no es así. Claramente en tu corazón, en tu insistencia, en tu perseverancia, en tu esfuerzo, en tu valentía, porque dice que el reino es arrebatado por los valientes, o sea, hay que arrebatar ese reino, hay que pelearlo. Y pues se le concedió a la mujer y era un milagro de vida o muerte porque su hija estaba muy enferma. Y le dijo, hágase como tú quieres. En otros casos, dice, tu fe te ha salvado. Ese es algo de lo primordial. Ya lo habíamos visto hace varias semanas, que tienes que tener la fe bien puesta ¿en quién? En el autor y consumador de la fe. ¿Y quién es? Pues Jesucristo. Y así como decía Vicente en el dicho japonés, quieran o no, nosotros somos escogidos y fuimos escogidos como cuando te escogen en la milicia, ¿no? Cuando vas a, todos sabemos que si hubiera una guerra aquí en México, pues todos los hombres de hasta cierta edad son llamados
para la guerra. Pero imagínense, nadie está preparado más que ellos, los que son militares, porque ellos diario están entrenando, aunque no hay guerra, están preparándose a una posible guerra que quizás, ¿quién actúa? Pues el DN3, que son los militares que van y apoyan a la gente. Que eso es algo de lo importante también, porque es ayudar, o sea, es un servicio para la comunidad. Y no seamos como, porque el enemigo es bien sutil y de los demás, ¿eh? Hay un dicho que dice, no le temas a la gente, pero sí que sabe muchísimo. No le temas a esa persona que tiene mucho conocimiento. Dice, témele a esa persona que tiene un libro y que lo cree sagrado, pero nunca lo ha leído. Eso es el mal ejemplo, porque ese libro sagrado es la Biblia, pero por lo regular el que ya está bien espiritual es tu librero o donde lo tengas, pero a veces uno no, ni lo lee. Y para prepararse, pues hay que leer. Y leyendo, hay que descubrir contra quién luchamos y hay un enemigo. Y saber que ese enemigo, pues nosotros no podemos, pero hay uno que sí puede. Y de ahí esa combinación se convierte en todo lo puedo o todo lo podemos en Cristo que nos fortalece para soportar. Y pues Él va a dar la victoria. Entonces, pues que no se pierda esa fe y hay que persistir hasta, como decía Pablo, hay que seguir y terminar esa carrera. Ese era mi comentario. Y de hecho, de hecho, eso es muy importante. ¿Qué haces con el alimento, hermano? El alimento lo masticas, tu cuerpo lo digiere, saca el nutriente y eso te da fuerza para hacer tus actividades. Y es lo mismo con la palabra. Aliméntate de la palabra, sácale nutriente y para el día malo, estar fuerte, preparado para las adversidades que te preparan. iPhone, no sé quién es iPhone. Buenas noches, perdón, soy yo Jackie. Hola, Jackie. Hola, quería comentar la cita que compartía, llamaba mi atención de lo que compartimos, la forma en la que el Señor Jesús le sale al encuentro a ambas mujeres, ¿no? Decía, ambas eran extranjeras, pero en el libro de Juan, justamente en la Samaritana, en el versículo 22, le reafirma, la salvación viene por los judíos. El Señor no venía a abrogar la ley, ¿no? No venía a decir algo contrario, la venía a hacer cumplir. Pero el Salmo 21, versículo 3 dice, porque le sales al encuentro con bendiciones de bien. Dios salía al encuentro de ellas. Y en una se ve el ejemplo de la insistente y de la otra se ve el ejemplo de la fe en la que está esperando al Mesías, porque ella le hace saber que justamente estaban esperándolo. Y lo que me gustó de esa enseñanza es cómo considerar cómo cada una, el Señor, no siendo cuadrado, se presentó a cada una y le salió con bendiciones de bien a cada una, de formas diferentes, porque el Señor no es cuadrado. Y eso me hacía pensar en cómo salió el encuentro, lo comentaba usted, hermano Vicente, cómo salió el encuentro de cada uno de nosotros, en dónde nos alcanzó a cada uno, cómo llegó de forma diferente a nuestras vidas sin forzarlo o sin que fuera de manera, cumpliendo el mismo patrón. No se cumplió el mismo patrón en mi hermano Isra porque para la gloria de Dios fue el folleto, o no se cumplió el patrón en mi mamá porque le compartió un hermano. Los patrones son diferentes porque el Señor Jesús es original, ¿no? Él no es cuadrado, no se cierra a que tiene que ser así. A la mujer samaritana le dice, nosotros sabemos a quién adoramos, ustedes no saben a quién adoran. Y lo comentaba ahorita el hermano Gerardo, la importancia de que sepas que es una guerra, pero que conozcas el manual y cómo se pelea la batalla. No se pelea con las fuerzas porque nos cansamos, la pelea el Señor por nosotros. Pero me gustaba la forma en la que para la gloria de Dios, así como se reveló a las mujeres, a la cananea y a la samaritana, así el Señor se ha revelado a la vida de cada uno de nosotros. Y seguir esperando en la promesa en que si tú has creído, vas a ser salvo tú y toda tu casa. Y nuestra casa va a llegar a ser salva de la forma en la que Dios quiera,
no como nosotros queramos que Dios salga a nuestro encuentro. Lo dice el Salmo, Dios sale al encuentro con bendiciones. Y justamente el hecho de ser salvos es la mayor o la más grande bendición que a veces no alcanzamos a entender cuando recibimos por primera vez el mensaje. Pero lo hermoso es saber que Él va a salir al encuentro también de nuestras familias, no dejar de orar nosotros por los que aún hacen falta y que no sea como nosotros queremos que Dios los alcance, ¿no? Mi mami siempre me gusta porque al orar por mi hermano dice, Señor, pero tráele con lazos de amor, por favor, pidiéndole que mi hermano conozca del Señor y va a conocer. Definitivamente no va a ser el día, la hora, el lugar en que nosotros queramos o lo planeemos, ¿no? Va a ser la forma, la originalidad, el momento cuando Dios se quiera revelar a ellos, pero con la certeza de que se va a revelar a sus vidas, la certeza de que va a salir al encuentro con ellos, Él sale. A veces nosotros no estamos para estar esperándolo, no sabíamos a quién esperábamos, pero pues gloria a Dios porque es como Él quiere y es como Él lo planea. Y gracias a Dios por su palabra. Sí, y la verdad, algo importante, por ejemplo, a mí el Señor luego me enseña en otras, leo la palabra de Dios y a veces veo películas, a veces veo el ejemplo en la calle, a veces leo un libro y lo que acabo de leer en la Biblia, el Señor me lo está mostrando o está desglosando esa información para que yo la entienda de mejor manera. Entonces, eso para mí en lo particular es algo magnífico del Señor. El Señor me enseña de muchísimas formas. A veces sí, no con lazos de amor, a veces probando mi fe. Hay veces que sí, me han tocado temas que han sido muy pesados para mi vida, pero con mucha enseñanza. O sea, muy pesados, pero nos olvidamos o siempre preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué esto? Pero nos olvidamos del para qué. ¿Para qué hiciste esto, Señor? ¿Para qué? Para que tu fe se fortalezca, para que te vuelvas más diligente, para que te vuelvas más responsable, para que te vuelvas más tolerante. Entonces, esas pruebas o esas enseñanzas que nos enseña el Señor de diferentes maneras, tomarlo así, de esa multiforma, como bien lo dice Gerardo, de esa multiforma, por, pero al final de cuentas aprender de lo que el Señor quiera traernos a nuestra vida. Israel, Sí, muchas gracias, Vicente. Fíjate que si lo comparamos con lo que Marcos menciona, da un dato bien interesante. En Marcos 7, versículo 26 dice, la mujer era griega y sirofenicia de nación. Es por ello que Jesús le comenta a esta mujer, porque ella no era judía como tal. Eh, Cuando habla de las ovejas perdidas de Israel, habla cuando el pueblo se dividió, que 10 tribus se fueron al norte, que se le conoce como el Israel del norte, y el Israel del sur, que fueron las otras dos tribus que se quedaron, Judá y Benjamín. Esas ovejas perdidas en el Antiguo Testamento lo menciona como casa de Israel o casa de Efraín. Ellos fueron los que se extraviaron. Y precisamente Jesús venía y les hablaba acerca de esas tribus, las cuales iba a rescatar. Ella no entraba dentro de ellos. ¿Por qué? Porque número uno dice que era griega, seguramente por parte del padre era griega, pero su nacionalidad era sirofenicia. Entonces, realmente ella no tenía pues ni parte ni suerte con el pueblo judío, porque ni de una ni de otra forma entraba. Sin embargo, menciona que los perrillos, ¿no? Hay que aprender también que hay animales que son impuros o inmundos. Y un perro precisamente es un animal inmundo. Y cuando nosotros, por ejemplo, leemos en Apocalipsis acerca de los perros, hay quien alguna vez me dijo, o sea que los perros no van a entrar al reino de los cielos, hablando del animal físico, está hablando acerca figurado de la manera en que para el judío un animal inmundo
pues bueno, sabemos que son los de pezuña hendida, que no tienen la pezuña hendida, ¿no? Y no rumían. Los perros no lo tienen, son animales inmundos y es por ello que se le hace esa comparación. Cuando el apóstol Pedro dice que tuvo una visión, esto viene en el libro de los Hechos, dice que vio bajar del cielo muchos animales que eran inmundos y Jesús le decía, mata y come. Y él les decía, es que nunca ha entrado nada inmundo en mí. Y se estaba refiriendo más adelante, explica que iba a ser predicado el pueblo a los gentiles, que somos tú y yo. Así fue con esta mujer. Esta mujer, a pesar de que no tenía ese momento, pues la atención directa de Jesús, porque Jesús iba primeramente hacia esas ovejas perdidas, le dice algo particular. Le dice que no es bueno darle el pan a los perros, hablando desde su carne. Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Hablando de él mismo, dice, no es bueno que se lo dé a los perrillos, a las gentes que no le conocen, a los que no son judíos. Pero también le dice esta mujer, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Las migajas para los judíos es ese migajón del bolillo. Ellos lo utilizaban como tú y yo hoy lo utilizamos como servilletas. Ellos lo utilizaban para, pues vaya, limpiarse de los alimentos que tenían, recordando que ellos comían muchos con las manos, por eso también mencionaba en los evangelios cuando le critican a los discípulos que no se lavan las manos antes de comer, porque ellos utilizaban las manos para ello. Y las migajas, el migajón, lo echaban abajo de la mesa, era comestible, pero era para los animales. No era algo para en ese entonces, hoy sí lo comemos, ¿verdad? Que es algo muy rico, por cierto, pero en ese entonces se daba a los animales. Entonces ella le dice, pero aún de eso poquito, estaba mendigando palabra, estaba mendigando una mirada de Jesús. Ahí, y en ello encontró la fe que Jesús le dice, pues, ¿qué te digo? O sea, realmente estás anhelando lo que para muchos es despreciable, para ti es algo exquisito. Y hablábamos el domingo acerca de ese proverbio, ¿no? Que hay quien hasta la miel le es empalagosa, pero para otros, empalagoso es algo muy, muy delicioso, ¿no? Esa comparativa. Así pasaba con ellos. Entonces, aquí podemos ver que no es tanto qué apellido tienes, qué puesto tienes en la iglesia, de dónde vienes, de qué iglesia vienes, o si nunca has tenido otra iglesia, sino más bien con qué fe te estás acercando a Jesús. No importa lo que tú hayas hecho, sino más bien si tú te acercas con fe sincera, dice que para pedirle a Dios tenemos que creer que le hay. Y si no le creemos que Él le hay, que Él existe, entonces sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que acercarnos con esa fe que esta mujer tuvo, que a pesar de que estuvo mendigando una mirada de Jesús, la consiguió. Y dice que al momento fue liberada de ese demonio. Ella lo que tenía es que su hija tenía un demonio, algo que le estaba atormentando. Y seguramente tú y yo tenemos necesidades, pero ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos con esa fe que tuvo esta mujer. Eso quería comentar, Vicente. Sí. Hermana Samantha, Buenas noches, hermanos, perdón por la voz. Yo solo quería comentar que estos versículos también me llevan a Juan, donde dice, a ellos, a los suyos vino y ellos no le recibieron, ¿no? Y de alguna y de otra manera, con estos ejemplos también de estas dos mujeres, el Señor se acerca y como lo decían, ellas ya habían escuchado de él y él nos muestra que viene con los que no eran judíos, con los malos, con los que están enfermos, como dice su palabra, y les viene a mostrar, si ellas sabían de sus milagros, no era para que supieran que Jesús tenía ese poder, sino para que vieran quién era, qué hijo de quién era, del Padre que creó todo. Era lo que quería comentar, hermanos. claro. Hermana Fanny, Gracias. A mí me llama mucho la atención ver la disposición del corazón de cada una de las mujeres. Cuando Dios nos llama, nos puede llamar de diferentes maneras. Nos puede llamar de una manera muy
muy sutil o nos puede llamar después de haber tenido situaciones muy fuertes. Y creo que en la humildad que se ve, que refleja la cananea, te das cuenta de que Dios no, en primera nos muestra que no hace acepción de personas, porque Él está para todo aquel que le busque, pero también nos muestra que es muy diferente cuando tú de verdad te acercas a Él con humildad, con ese, sin perder de vista que tú eres nada a comparación de Él y que si tú te acercas, Él no va a ver esa diferencia que hay entre Él y nosotros, pero nosotros sí no debemos olvidar quién es Él, que Él es Dios, que Él es nuestro creador y que finalmente la gracia no es porque la merezcamos, sino Él nos la da por amor. Y aunque no es algo que hayamos ganado ni que merezcamos, también es algo que se debe de cuidar. Ese es el comentario. Sí, y de hecho, la salvación venía iba a venir por parte de los judíos, como lo dice la escritura, pero es por eso, es por Abraham. Y se los voy a leer nuevamente en el 22:19, perdón, en el 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra cuando obedeciste a mi voz. Y eso es lo que pasa, o sea, iba a llegar por esa promesa que Dios hizo, pero fue por la fe de Abraham. Por la fe de Abraham, la descendencia, la simiente de Abraham, iba a ser de donde iba a salir la bendición para todas las naciones de la tierra. Y eso es algo muy, muy importante y es algo que debemos de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces, y a mí me llegó a pasar, no es que yo soy cristiano y no me siento con la misma, ¿cómo se dice? Con el mismo derecho que que los judíos, y no es cierto, hermano. Tú también eres merecedor de la, de la salvación de nuestro Señor. También te lo mereces, o sea, no, no somos, los cristianos no somos de plato de segunda mesa, como se dice. No, o sea, también nosotros o sea, el Señor ya estaba en sus planes, pero tenía que salir primero por el pueblo de Israel. Entonces, también tener esa prioridad, también tener esa, no prioridad, ese pensamiento de que también somos merecedores de la palabra de Dios, ¿vale? Porque muchas veces no nos creemos merecedores. Y hay mucha gente que a causa de esa situación termina desviándose su camino. Yo es algo que comentaba con Israel con Israel la semana pasada. Yo me estaba empezando a judaizar, se puede decir, pero me di cuenta que no era necesario. ¿Por qué? Porque así como Abraham es padre de la fe, también es padre de los circuncisos. Entonces, es padre de ambos. Entonces, es algo muy importante. Y también nosotros, así como también estábamos en los planes de Dios de que la salvación iba a venir de los judíos, también nosotros, de la salvación de muchas personas que están a nuestro alrededor, también es a raíz de que nosotros también transmitamos el mensaje o la palabra de nuestro Señor, ya sea con la palabra, con acciones o de la forma que tú puedas darle, porque como lo vimos aquí, de esa multiforme en la cual llegó a estas dos mujeres, tú puedes traer personas conforme a tu comportamiento, conforme a lo que les predicas, en base a tu ejemplo, en base a muchísimas cosas. Entonces, eso es algo muy importante, hermanos. Por eso es importante conducirnos en todos ser congruentes en todo lo que hacemos, tanto la lectura como en lo que llevamos a cabo. Por ejemplo, ayer Chama comentaba algo que era muy cierto de Nerón. Nerón ni siquiera su ideología seguía. De hecho, a su maestro lo asesinó. Sin embargo, Pablo, a pesar de su carácter, pues él seguía la palabra. Entonces, por eso es muy importante, hermanos, porque que todo ese ejemplo
tanto la palabra como lo que proyectamos sea congruente, ¿vale? Entonces, pues si ya nadie quiere comentar nada más. Ok. Buenas noches, hermanos, ya para concluir, fíjense que lo que convenció a la samaritana, también, si se dan cuenta, la probó, nada más que eso no se comentó ahorita. Cuando Jesús, si ustedes leen el 4:16, le dice Jesús le dijo, porque la mujer samaritana dice, dame de esa agua de beber, y aquí en el 4:16 le dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Jesús sabía que no tenía marido en ese momento. Y ella le dice, respondiendo a la mujer, y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. O sea, la mujer, sea como sea, también le dijo la verdad, porque Jesús la probó ahí. Y a raíz de eso, ella se convence y va y le dice a su pueblo que encontró a un hombre, porque aquí le responde que era profeta. Y pues muchos vinieron, ¿no? Ese era el último comentario. Ok, hermanos, bueno, si no hay nadie más, Isra, Hola, perdón. hermano, yo quería comentar algo, perdón. Adelante, Zaira. ¿Cómo levantar la manita? Este, Estaba pensando, hace rato mi papá me mandó un video de Facebook donde una chava hace mención sobre cuando el arca iba de casa en casa, que estuvo con un hombre llamado Aminadab o Alinadab, algo así, y con otro que se llamaba Obededón. Y hace la comparación de que cuando estuvo el arca en la casa de Aminadab, estuvo creo que 20 años y la Biblia no menciona que hiciera, o sea, que pasaran cosas. Y sin embargo, en la de Obededón dice que estuvo 3 meses, pero en esos 3 meses el Señor pues bendijo ese lugar, ¿no? Entonces mencionaba esta chica pues que en ese tiempo la bendición llegaba a esa casa, ¿no? Pero ahora, o sea, va a través del arca, pero ahora pues nuestro Señor Jesús nos dio la gracia de tener esa bendición en cada una de nuestras casas, en donde estemos, y que teníamos que ser, pues agradecidos y valorarlo, por no ser como Benedón, que él, eh, pues él aprovechó ese tiempo que el arca estuvo con él y pues lo adoraba y cosas así, ¿no? Entonces decía que pues ahora que nosotros tenemos esa gracia, que no lo tomemos como a la ligera, ni lo dejemos como que, ay, al rato oro, ay, al rato, o así, no, sino que realmente darle ese valor que tiene toda la gracia que nuestro Señor Jesús nos dio, el poder orar en cualquier momento, el poder adorarlo, el poder hablar de él a cualquier persona. Yo creo que pues es importante siempre el agradecer pues esa bendición de haber sido alcanzados a pesar de no pertenecer al pueblo judío, por el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesús. Era lo que quería comentar, hermanos. Sí, y de hecho hay algo muy importante también ahí, Zaira, que es cuánto sufrimiento nos hubiéramos evitado o nos podemos evitar si escucháramos la voz del Señor. ¿Cuántas veces nos evita tan solo en la palabra? Por ejemplo, yo recuerdo una hermana que comentó que la asaltaron y que había leído la palabra que tuviera cuidado porque los ladrones estaban cerca, algo así. No recuerdo cómo lo que comentó, pero era eso. Ella había leído eso en la escritura y sin embargo no prestó atención y que la terminaron asaltando. Entonces, a veces el Señor nos quiere nos quiere prevenir de muchas cosas y sin embargo nuestra necedad a veces hace que cometamos esos errores, ¿no? Entonces, Isra, ¿me apoyas con la oración? Cerrando, por favor. Sí, cómo no.
Padre bendito, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos diste de poder escudriñar de tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, como dice el libro de Romanos, que tú le has dado a cada uno, Señor, esa fe. Permítenos, Señor, que esa fe pueda seguir creciendo, Señor, en nosotros y que podamos, Señor, acercarnos como esta mujer sirofenicia, como esta mujer, Señor, extranjera, Señor, que no tenían entrada con él, pero fue más grande su fe, Señor. Permítenos el poderte buscar con esa fe sincera, no fingida, Señor. Permítenos, Señor, el poder creerte, Señor, a ti, Padre, y saber que separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Gracias, Señor, porque nos muestras una vez más, Señor, que lo único que tú pides es que tengamos fe, Señor, para que las cosas se hagan resueltas y si hemos tenido falta de fe, dice en tu palabra, Señor, en el libro de Santiago, Señor, también que si nos falta fe o sabiduría, que la pidamos porque tú la das en abundancia, Señor. Muchas gracias, Señor, por esta palabra, Señor, y permite que seamos hacedores de la misma y no solamente oidores olvidadizos, sino hacedores, Padre, y que la podamos llevar en práctica, Dios. Muchas gracias, Señor, por esta reunión, por mi hermano, por su disposición, Padre. Bendícelo, Señor, a todos, Padre, y gracias, Señor, por este día. Y estas cosas te las pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos despedidos y nos vemos mañana en la reunión de jueves a las 8, viernes reunión de damas y el domingo en la congregación.